Buenos días, hermanos, hermanas. Acá estoy volviendo a mi casa. Bueno, me voy a la mesa para poder hacer el programa o para poder predicar la palabra de Dios, que es lo que más me gusta. Estoy llegando por así decirlo. Me voy al escritorio para sentarme. Me sacaron mi silla. Bueno, acá estamos, hermanos. Gracias al Señor por permitirme llegar bien, con salud. Agradecido al Señor porque podemos compartirle una vez más la palabra del Señor a todos ustedes. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Gálatas y la liberación de los hijos de Dios. Y bueno, esto sabemos que es algo muy importante, porque ¿cómo puede ser que los hijos de Dios estén en esclavitud o estén impedidos de la libertad con que Cristo les hizo libre? Es algo un poco difícil de entender, pero es así. Hay muchos hijos de Dios que están impedidos de vivir la libertad con que Cristo los hizo libre por causa de la legalidad. Disculpe mi presencia, tuve visita esta tarde, anoche, me levanté temprano y ahí empecé a hacer cosas. Gracias le damos al Señor, hermano. Un saludo para el pastor Jorge Gamarra en Misiones, para el pastor, el hermano Tiquiboco en Bolivia, para su esposa, el hermano Nicolás Blanco, pastor Nicolás Blanco, pastor también Dante, Señor bendiga. Y bueno, a todos los hermanos de la congregación un abrazo fuerte. Como voy un poco atrasado, voy a terminar con los saludos y voy a ir a la palabra del Señor, pero no sin antes orar. Padre, estamos delante de ti. En presencia de ti nos presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por poder permitirme hacer esta reunión, esta predicación de la palabra. Padre, bendice a los hermanos y a las hermanas que van a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a leer, hermanos amados, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Entonces veníamos hablando sobre el capítulo 4 y aquí habla sobre la servidumbre a la ley. También digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadoras hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, hecho nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, comprase a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios juntamente con Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Y ahí empezamos la predicación de hoy.
porque yo leí hasta donde predicamos el día miércoles. Entonces, ahora predicamos en adelante, siguiendo el estudio. Ustedes saben que nosotros tenemos un canal de YouTube y ustedes pueden ingresar al canal de YouTube Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, o La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí están todas nuestras predicaciones con respecto a las enseñanzas que nosotros vamos dando. Gloria al nombre del Señor. Pueden escuchar todas las enseñanzas ahí, especialmente en este tiempo, el libro de Gálatas. Estamos todavía en febrero del 2025, creo que hoy es 23 más o menos, o tal vez 21 de febrero de 2025, y son las 9:20 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice que en otro tiempo no conocíamos a Dios, ¿no? Servía a los que por naturaleza no eran dioses, dice. El yugo de la ley, porque la ley es un yugo muy pesado, se compara con la esclavitud y la adoración a los ídolos. Fíjese, así se lo compara el apóstol Pablo. El yugo de la ley se compara a la esclavitud y a la adoración de ídolos. Imagínense, entonces claro, porque la legalidad los lleva a adorar a los ídolos. Y los ídolos muchas veces son los hombres, que se dicen ellos ser pastores o que se dicen que son la cabeza de la iglesia, ¿no? Bueno, también si confío en mis propias fuerzas, por ejemplo, en mi capacidad, ¿no? En mis propios esfuerzos, y hago un Dios de mí mismo, ¿vio? No solamente soy idólatra en cuanto a que adoro a un hombre por cuanto dice que es la cabeza de la iglesia, pero también hago de mí mismo un Dios. ¿Por qué? Porque solamente a través de Dios podemos nosotros ser salvos y obtener la vida eterna. Entonces, cuando yo no acepto la manera de Dios o la manera de la gracia para ser salvo o para obtener la vida eterna, sino que me esfuerzo yo, entonces yo me estoy haciendo un Dios a mí mismo, ¿no? Si yo pretendo crucificarme a mí mismo, perfeccionarme, ¿no? Entonces soy culpable de ser un idólatra. Me estoy idolatrando a mí mismo, ¿no? Estoy confiando en mí mismo, me estoy poniendo en un lugar que desecha el lugar que Dios quiere tener, porque el lugar que yo me pongo lo tiene que ocupar Dios. Por eso Pablo decía, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo hago un ídolo de mí mismo? Tratando yo mismo de procurar mi salvación. Me alabo a mí mismo, ¿no? Me alabo a mí mismo yo, porque yo cumplo los mandamientos, porque yo no peco, porque yo soy irreprensible, y yo. Entonces ya no es Cristo, ya soy yo. Eso, disculpen hermano, se me cayó el teléfono. Entonces hago una idolatría de mí mismo. ¿Se da cuenta? Y eso es, de alguna manera, como dice en el versículo 8 del capítulo 4, dice, antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses. ¿Vio? ¿A quiénes servíamos? A nosotros mismos. Nuestro ego. Nosotros creíamos que éramos capaces nosotros de alcanzar lo que era imposible para el hombre natural y para el viejo hombre. Pero nosotros creíamos que lo podíamos alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no somos el hombre pecador, decimos, y es verdad, no somos el hombre pecador. Pero nosotros no podemos mantener nuestra salvación siendo santos, ¿no? No podemos mantener, nosotros mantenemos nuestra salvación por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, Dios se puesto a un lado por cuanto yo estoy haciendo lo posible para salvarme a mí mismo o para mantener mi salvación.
yo no mantengo mi salvación. Yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor, pero no mantengo mi salvación. Yo no puedo cuidar mi salvación. La salvación me cuida a mí. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Salvador y Cristo es Dios y Dios nos cuida y nos protege. Entonces yo no cuido la salvación, me ocupo de la salvación. Me ocupo de Dios, me ocupo de Cristo. ¿Entiende, hermano amado? Gloria al nombre del Señor. Entonces, por ejemplo, el fariseo dijo, doy gracias a Dios, o doy gracias, ¿no? Dios a ti. No se dirigió a él como padre, el fariseo, que no soy como estos otros hombres, opresores, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo de todo lo que poseo. Eso se encuentra en Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, 11 y 12. Vamos a leerlo. Lucas, capítulo 18, 11 y 12. Y dice así, fíjese, justificándose a sí mismo el fariseo, el legalista. El legalista se adora a sí mismo. En vez de adorar a Dios, adora a sí mismo. Entonces dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Vio? Eso es la forma de idolatrarse a sí mismo, la forma de tener un alto concepto de uno mismo, como dice Pablo. Pablo en Colosenses dice, no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos más que el que debemos tener. Bueno, entonces, para el fariseo, él era su propio Dios. Era un idólatra de él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque usa el pronombre yo. Yo no soy como este. Yo no soy como este pecador. Yo no soy como este publicano. Y así hacen los legalistas. Los legalistas dicen, yo no soy como él. ¿No? Yo me esfuerzo, yo. Por eso Pablo descubrió que el yo tenía que morir para que viviera Cristo en nosotros. Cuando una persona menciona el yo tantas veces, es porque se está predicando a sí mismo o se está idolatrando a sí mismo. Y el pronombre yo aquí ocurre 5 veces, ¿no? En su oración. 5 veces. Se adoraba a sí mismo, ¿no? Y él era un hombre necesitado, el fariseo. Era un hombre impotente. Pero Dios, sé misericordioso hacia mi pecador. No, está el versículo, sé misericordioso a mí que soy pecador. Eso decía el publicano, ¿no? El publicano decía eso. Sé propicio a mí porque yo soy un pecador. Así decía el publicano, pero el fariseo no tenía esa misma oración. Entonces muchos de los hijos de Dios, ¿no? De este tiempo y del tiempo pasado, ¿no? De alguna manera son culpables de este vergonzoso, porque son culpables de ser legalistas. Si usted es legalista es porque usted quiere. Una vez que usted recibió la verdad y persiste usted en mantenerse en la legalidad o con la legalidad, usted es culpable. Ya no es ignorancia, porque Dios le está haciendo ver por medio de la predicación, por medio de la palabra de Dios, le está haciendo ver que la legalidad es algo que Él aborrece. Es como la doctrina de los nicolaitas en la iglesia de allá de Apocalipsis. Creo que está en la iglesia de Pérgamo. A ellos, los nicolaitas, ellos ya reinaban ahí. Que Nico significa vencedor del pueblo, y ellos ponen al pueblo debajo de sus pies, debajo de su dominio. Los hombres legalistas, los religiosos. Entonces fíjese, este fariseo idólatra, él se ocupaba de su propio esfuerzo, tratando de guardarse y tratando de perfeccionarse a sí mismo por
por guardar la ley, por cumplir la ley, por observar la ley de Moisés. Él se adoraba a sí mismo y condenaba a aquellos que no eran como él. Y condenaban a aquellos, así es el legalista. El legalista condena duramente a aquel que peca, aquel hijo de Dios que de alguna manera es débil frente a las tentaciones. Pero nosotros no podemos juzgar duramente a un hermano que es débil frente a las tentaciones. Nosotros lo tenemos que ayudar. Pero para poder ayudar, nosotros tenemos que estar preparados para hacerlo. ¿Y cómo nos preparamos? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Por medio del Evangelio verdadero, que es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dado al apóstol Pablo. Fíjese, hermano amado. El fariseo siempre trata de agradar a su Padre, al Padre Celestial, por medio de dejar de alguna manera la casa o el ambiente para seguir, ¿no?, al maestro de escuela, a la ley. Sigue al maestro de escuela, porque la ley es el maestro de escuela. Y el maestro de escuela fue despedido por la gracia. No, fue despedido de su deber por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, una vez que Él murió y resucitó, Él despidió la ley. Él despidió. Ya no necesitamos de la ley. Por eso, la pregunta siguiente del Espíritu Santo al Maestro, ¿no? Mas ahora, después de que habéis conocido a Dios, o más bien, siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis a los débiles rudimentos, a los débiles y mezquinos rudimentos en los cuales decías estar nuevo en esclavitud? Hay hermano que usted le habla de la gracia, le habla de que son libres en Cristo, de que Cristo nos hizo libres de la ley, del poder legal, de la legalidad, y ellos quieren volver ahí. Y bueno, ya no se puede hacer nada ahí ya. Ahí no se puede hacer, va a seguir viviendo ahí hasta el día que se muere. Bueno, cuando se muera él va al cielo, este legalista, va a ir al cielo como nosotros también. Pero mientras tanto va a sufrir aquí en esta tierra la religiosidad, o la opresión de la carne, la opresión del diablo, la opresión de los hombres. ¿Por qué? Porque no vive por fe, él vive por su conducta, por su buena conducta. Y cuando vaya al cielo no va a ver a Dios cara a cara, no va a estar en la bodas del Cordero, no va a ver a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, y muchas otras cosas más va a perder. Entonces, los rudimentos, dice. Acá habla de los rudimentos. En Colosenses 2:17 son llamados una sombra a estos rudimentos. Y allí nosotros aprendemos que fueron desplazadas las sombras por la sustancia que es Cristo mismo. Los rudimentos son las sombras, son lo que demandaba la ley, ¿no? Lo que demandaba, porque nosotros a través de los mandamientos, ¿qué buscábamos? La justicia de Dios. Pero ahora Cristo es nuestra justicia. La tenemos que buscar. Esa justicia vive en nosotros. Está en nosotros esa justicia. Pero antes, por medio de la ley, buscábamos la justicia de Dios. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. Pero ahora Cristo cumplió los mandamientos por nosotros y Él nos dio su justicia. Tenemos una justicia por gracia, ¿no? Por gracia tenemos. Somos justos por gracia, porque el que pagó el precio por nuestra justicia fue Cristo. Entonces no tenemos que tratar de ser justos o salvos o tener la vida eterna por medio de la ley de Moisés, cumpliendo los mandamientos, o circuncidándonos, o creyendo que por buena conducta nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, la salvación. No, eso es una enseñanza diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque anula los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo vino a este mundo y se encarnó? ¿Para qué nació de una virgen? ¿Para qué vivió 30 años en este mundo sufriendo? Porque para Dios venir en forma de hombre a este mundo caído,
¿no? Lleno de guerra, lleno de pecado, de muerte, pero lleno de enemistades, lleno de odio, lleno de rencor. ¿Para él usted cree que le habrá sido fácil? No, no le fue fácil para el Señor. Y todo eso él sufrió para que nosotros obtengamos una salvación por gracia, como un regalo. Y nosotros ahora queremos ganar nuestra salvación y queremos ganar la vida eterna. Queremos ganar el cielo por medio de nuestro esfuerzo. Eso es una doctrina del diablo. El diablo te dice así. ¿Para qué? Para que usted no pueda gozarse. Porque aquellos que tratan de ganar su salvación por medio de las obras no tienen gozo. Siempre están amargados, tristes, de mal carácter, ¿no? Condenando a otros que viven en la carne y así. Entonces, fíjese, ¿por qué la legalidad es una doctrina del diablo, de Satanás? Y porque le roba a Cristo la gloria. Le roba a Dios la gloria. Y la gloria la alcanza el hombre, que no la alcanza, porque nunca puede cumplir los mandamientos el hombre. Por eso Cristo murió por nosotros. Entonces, los elementos, los llamados así, los rudimentos, los rudimentos, ellas son sombras, ¿no? Son sombras que fueron quitadas por medio de la cruz. El rudimento era la salvación, la vida eterna, la justificación, la regeneración de nuestro espíritu, ¿no? El nuevo nacimiento. Todo eso lo alcanzábamos por medio de los rudimentos, es decir, de la ley. Porque la ley es el rudimento. Pero ahora todo eso lo tenemos, no es que lo alcanzamos, sino que lo tenemos por medio de Jesucristo. Aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos lo tienen a eso. ¿Se da cuenta? Y esto es lo maravilloso. Por lo cual, si sois muertos con Cristo a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo sujetáis a ordenanzas. ¿Por qué volver a la sombra cuando tenemos la sustancia? ¿No? La realidad. ¿Por qué volver a la sombra de nuevo? No, no podemos volver a la sombra. Porque ahora la sustancia está aquí, la sustancia es Cristo. Y Cristo es mi justicia, Cristo es mi salvación. Y Cristo es mi nuevo nacimiento. Y Cristo es el perdón de mis pecados. Todo está en Cristo. Todas las bendiciones de Dios están en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Disfrutarlas. Gozarme nada más, alabar al Señor por eso. ¿Vio? Ya no tenemos que hacer nada para alcanzar la justificación, la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Todo eso fue hecho por medio del sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Por eso la gracia exalta a Cristo. La gracia exalta al Señor Jesucristo. Lo pone en lo más alto de nuestro corazón, de nuestra vida. Vivimos con tanta gratitud hacia Él por lo que Él nos dio y todavía no tenemos toda la herencia. Imagínense cuando tengamos toda la herencia. Si esta poca herencia que hemos alcanzado nos llena de gozo y de felicidad, ¿cuánto más será la completa herencia? No tenemos ni idea de lo que va a ser eso. Entonces fíjese, hermano amado, estar nuevamente en esclavitud para observar días y meses, estaciones y años, según el versículo 10. ¿No? Aquí son llamados débiles, pobres, elementos, rudimentos o sombras son llamados aquí, por estar esclavizados por débiles rudimentos, no de la ley, por supuesto, mientras la poderosa plenitud, mientras que la entereza, mientras que la libertad de los hijos está también aquí, en esta porción. Somos libres nosotros para vivir esta nueva vida en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿está alguno de nosotros en angustia, sujeto a estas cosas, a comer o a beber sombras, ¿no?, de cosas buenas que han de venir en Cristo? Por ejemplo, Colosenses, vamos a leer de Colosenses 2, 16 y 17. Mire lo que dice acá, hermano. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Podemos comer lo que queramos. Nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiestas,
o de día, o de luna nueva, o de sábado, las cuales es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y coyunturas crece en el aumento de Dios. Pues si sois muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a ordenanzas? ¿Vio? Someterse a ordenanza es someternos bajo la enseñanza de los legalistas, que nos dicen que para nosotros ser salvos o tener la vida eterna o el nuevo nacimiento tenemos que cumplir los mandamientos y ser fieles hasta el fin. Eso es someterse a rudimentos. Y nosotros no queremos someternos a rudimentos. ¿Por qué? Porque no queremos anular el sacrificio de Cristo. Si yo me meto en rudimentos de la ley, ¿no?, sombras de la ley, entonces estoy anulando el sacrificio de Cristo y pisando la sangre de Cristo. Imagínese, hermano. Y participo de la mesa del Señor encima. Eso, participar de la mesa del Señor indignamente, entre otras cosas, significa no tratar de salvarse a sí mismo, tratar de cumplir los mandamientos. Eso es participar de la mesa del Señor indignamente. Ustedes saben que la gracia no enseña que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos, sino que la gracia enseña que los mandamientos se cumplen en nosotros, y encima en el capítulo 8 de Romanos enseña eso, versículo 4. ¿No? El capítulo 8 de Romanos es un nuevo comienzo para nosotros en la vida práctica, porque vivir en el Espíritu no es lo mismo que vivir en la carne. Nosotros ahora vivimos en el Espíritu, tenemos un nuevo comienzo, y ahora cuando vivimos en el Espíritu, entonces ahora podemos participar de la mesa del Señor dignamente, pero mientras tanto no. Si usted está tratando de salvarse a sí mismo por medio de las sombras de la ley, por medio de cumplir los mandamientos, usted está participando de la mesa del Señor indignamente. ¿Y eso qué ocurre, pastor, cuando participo de la mesa del Señor indignamente? Léalo ahí en 1 Corintios capítulo 11, 27. Eso produce enfermedad, ¿no? Por eso hay mucha debilidad, produce muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, o muchos mueren antes de tiempo, por participar de la mesa del Señor indignamente. Participar de la mesa del Señor indignamente, entre otras cosas, significa no aceptar la salvación por medio de Jesucristo, sino tratar de salvarnos nosotros por medio de cumplir los rudimentos de la ley o cumplir los mandamientos. Está clara la palabra, hermano. Entonces fíjese que cuando usted participa de la mesa del Señor, muchos hermanos que participan de la mesa del Señor deberían recibir sanidad en su cuerpo físico, porque comemos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces eso nos da vida sana. Pero al participar indignamente de la mesa del Señor, entonces en vez de comer vida comemos muerto. Morimos de alguna manera, antes de tiempo. Nosotros tenemos que vivir hasta los 70, 80, 90, 100, 120 años. Esa es la palabra de Dios. Entonces fíjese, hermano, qué terrible, cuántos hermanos participan de la mesa del Señor indignamente. ¿Cuántos? Pero lo hacen por ignorancia. Lo hacen por ignorancia, pero una vez que usted está escuchando esta palabra y el Espíritu Santo le da testimonio que es la palabra de Dios la que estamos hablando, y cuando el Espíritu Santo le da convicción que es la verdad lo que se está hablando, usted ya no puede participar de la mesa del Señor indignamente. ¿Que no tengo que participar de la mesa del Señor? Sí, pero no en ese tipo de iglesias. Tiene que buscar una iglesia donde no enseñen, ¿no?, que la salvación es por medio de cumplir los mandamientos, ¿yo? O cumplir, o tratar de alcanzar la justicia o Dios, la salvación por medio de las obras. Salga de esa iglesia y vaya a una iglesia de gracia, una iglesia donde se predique la gracia y la verdad, y usted va a poder participar dignamente de la mesa del Señor. Y cuando usted participe de la mesa del Señor, usted va a recibir vida sana, cuerpo de Cristo sano.
porque cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, entonces eso es saludable para nosotros. Produce salud física, mental y espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese hermano amado, la palabra de Dios dice así: buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra afección en las cosas, o la mira en las cosas de arriba y no en lo de la tierra. Acá tengo una versión diferente, por eso me equivoqué. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Poner nuestra mente en las cosas sustanciales, ¿no? En la sustancia. En Cristo, tenemos que poner los ojos en Cristo y no en las sombras, no en la ley. No tenemos que poner los ojos en la ley, en cumplir los mandamientos. ¿Se da cuenta? No en las sombras. Vivir en una vida, es decir, darle lugar a la vida para que podamos manifestar la nueva creación. La nueva creación es Cristo en nosotros. Esa es la nueva creación. Entonces, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos que vivir como vivos de entre los muertos. Tenemos que vivir como nacidos de arriba, nacidos del cielo, porque somos del cielo nosotros, ¿no? Como sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así tenemos que vivir nosotros. Nosotros tenemos que vivir sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Vieron los problemas que hay acá? Los millones y millones y millones que hay problemas en la política, hay problemas en la religión, hay problemas en la sociedad, hay problemas en las casas de familia. Pero usted vaya hacia una montaña, vaya, escale una montaña y fíjese que y llega hasta la punta, ¿no? Y dígame qué problema hay. No hay ningún problema ahí. No, porque eso está acá, abajo. Cuando usted vuelve de allá de la montaña, se encuentra nuevamente con la sociedad, se encuentra nuevamente con la política, se encuentra también nuevamente con la familia y bueno, y con los conocidos y todo, y ahí los problemas. Por eso nosotros tenemos que vivir como en una montaña, ¿no? Alejado de todo eso, en nuestros corazones. En nuestros corazones, tenemos que vivir ahí. Como dijo el Señor, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿vio? Entonces vemos nosotros la apariencia de sabiduría en adoración voluntaria, en humildad y duro trato del cuerpo, dice en Colosenses capítulo 2, 23. No, pero tenemos que tomar a Cristo como nuestra sabiduría. Tenemos que tomar a Cristo como nuestra humildad, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que buscar eso. ¿Quién es nuestra sabiduría? Cristo. ¿Quién es nuestra humildad? Cristo. Entonces, ¿vio? Ahí ya no tenemos que buscar, ya lo alcanzamos. La humildad está en nosotros, la sabiduría está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? No, tenemos que permitirle a esa vida manifestarse en nosotros y entonces la sabiduría se va a manifestar. ¿Vio? El buen consejo, se va a manifestar el poder de Dios en nosotros. No, pero ahora, ¿cuándo esa vida se manifiesta en nosotros? A través de nosotros, cuando el yo muere, más no vivo yo. Entonces ya no vivo yo. ¿Y quién vive? Cristo vive en mí, ¿no? Y eso es las 24 horas al día. Eso yo declaro, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Y todo lo hacemos por medio de Cristo. En el trabajo, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como nieto, todo es por medio de Cristo. Como trabajador en una fábrica, como trabajador en donde sea. Como ciudadano en medio de una sociedad, ahora es Cristo manifestándose. Ya no yo, ya no soy yo, ya es Cristo. Que el Señor me ayude primeramente a mí, porque esto es toda la vida, ¿eh? Pero dice en el versículo 11, me temo de vosotros, no sea que haya empleado trabajo en vano en vosotros. Me temo. Pablo dice, ojalá que no haya trabajado con ustedes en vano. Les prediqué a ustedes, a los Gálatas, les prediqué a ustedes la fe, les prediqué a ustedes la justificación de vida, les prediqué a ustedes que eran santos, ¿no? Les prediqué a ustedes que ustedes son hijos de Dios, salvos,
por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces en el 11 dice, me temo de vosotros no sea que haya empleado trabajo en vano con vosotros. Entonces Pablo estaba temeroso de los Gálatas en cierta forma, ¿no? De alguna manera, no es que Pablo tenía temor de que los Gálatas se perdieran y fueran al infierno, ¿no? Nada de eso, sino que sabía que si no continuaban manifestando o permaneciendo en el evangelio que él les había predicado, no podían crecer, porque ellos estaban en su primera infancia y ellos tenían que crecer como hombres espirituales. Y ese era el temor de Pablo, que ellos no crecieran, que ellos todavía estuvieran bajo tutores y curadores que era la ley. Los tutores y curadores son los legalistas, que cuidan a los bebés en Cristo, porque a los hombres en Cristo, al hombre espiritual, el legalista no lo puede controlar. Así como Pablo, ¿vio? Junto con Pedro. Pablo le reprendió a Pedro. Él pensó que podía controlarlo a Pablo también, pero no. Lo logró controlar a Bernabé, fíjese, pero a Pablo no. Entonces fíjese, hermano amado, Pablo el temor que tenía no es que los Gálatas se perdieran y fueran al infierno, sino que no se desarrollara la fe en ellos, si no se manifestara la vida de Dios en ellos. Eso es lo que tenía Pablo. ¿Se da cuenta? Por eso estaba angustiado Pablo, por los Gálatas, y la reprendió duramente. No podían crecer, ellos tenían que salir de la infancia y llegar a ser hijos de Dios completamente desarrollados, maduros, eso significa desarrollado. Nadie puede crecer por más que el bebé trate de crecer por su propio esfuerzo, no lo va a lograr, necesita de alguien más, ¿no? Y guardar la ley, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere crecer guardando la ley, lo que está vanamente, porque es vanamente, es un esfuerzo inútil, ¿no? Intentando hacer los legalistas, quieren que los hermanos crezcan por medio de la ley. Y la ley no es un medio de crecimiento para nosotros, porque la ley no da vida. No es un ministerio de vida la ley, sino que es un ministerio de condenación. Fíjese. Entonces, ¿qué idea nosotros tenemos de la vida cristiana? ¿No? A veces pensamos que la vida cristiana solamente es ser salvo nada más, salvo del pecado, ¿no? Que la vida cristiana es solamente ir al cielo al morir. Eso es lo que nosotros tenemos, esa noción de la vida cristiana. Entonces, pero la vida cristiana es crecimiento, es desarrollo de la fe, es desarrollo de la vida del nuevo hombre que está en nosotros. La vida cristiana es desarrollo de la fe, desarrollo de la vida de Cristo en nosotros, desarrollo del conocimiento, desarrollo de las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Evangelio es eso también. ¿Vio? El Evangelio es negarse a sí mismo, es morir al yo y dejar a Cristo vivir en nosotros. Es crecer, permitirle a Cristo desarrollarse en nosotros, crecer, tomar el dominio de nosotros. Entonces, somos bebés en Cristo y después somos jóvenes en Cristo, ¿no? Así somos. Y después de ser jóvenes llegamos a la etapa de madurez. Si no, vio como Juan, en la primera epístola de Juan dice, hijitos, jóvenes y padres. Hay tres ahí, hijitos, jóvenes y padres. Y lo que temía el apóstol Pablo por los Gálatas, que los Gálatas fracasaran en crecer hasta llegar a ser maduros. Ese era el temor del apóstol Pablo, porque se introdujeron los legalistas. Los legalistas se metieron ahí. ¿Vio? O sea, los legalistas tratan de impedir que Cristo crezca en los hermanos, porque no creen en Cristo.
Ellos no creen en la cruz, no creen que la salvación sea por fe. Ellos dicen que no, que hay que guardar la ley y cumplir los mandamientos. Y ser fiel hasta el fin. ¿Se da cuenta? No creen. Entonces ellos tratan de que los hermanos que están bajo su potestad, ellos maduren y que sean crecidos. Pero nunca maduran y nunca son crecidos. Siempre se comportan como niños, carnales, peleándose uno contra el otro. Yo soy de Pablo, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy arminiano, yo soy... No, y todo eso. Pero la gracia no es así. La gracia es vida, la gracia es desarrollo de la vida en nosotros. Porque Cristo es la vida que está en nosotros y Cristo va creciendo en nosotros por medio del conocimiento, porque el conocimiento ahora sabemos que es un alimento para la nueva creación. Gloria al nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por este momento en que podemos hablar de la palabra del Señor. Mire, comenzamos en el 8 y terminamos en el versículo 12 del libro de Gálatas. Saludo a la hermana Waldina Vargas, el Señor bendiga. Y a Ofelia Reinas, ¿no? Que el Señor bendiga a la hermana grandemente y que le sea de mucha bendición esta palabra. Que usted pueda visitarnos. Si está acá en Buenos Aires, la hermana Waldina Vargas no está en Buenos Aires, ella está en el sur. No me acuerdo el lugar donde vive ahora, pero sé que está en el sur. Pero la hermana Ofelia Reinas, no sé de dónde es, pero si está en Buenos Aires, aquí, cerca de Isidro Casanova, puede venir a visitarnos y también a seguir escuchando la palabra en la iglesia. Compartan con sus conocidos, con sus suscriptores, la palabra que han oído, para que la palabra corra, para que otros hermanos puedan ser libertados de la esclavitud o de la legalidad. Ese era el trabajo del apóstol Pablo cuando escribió el libro de Gálatas, que los hermanos sean libres en Cristo, libres para vivir una vida espiritual, libre para que Cristo reinara en sus vidas, libre para poder gozar de la vida. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso hay muchos legalistas, hermanos que están en poder de la legalidad y que viven completamente entristecidos y amargados y fracasando en sus corazones. Ellos saben. Padre amado, te doy gracias por esta hora en que pude predicar tu palabra. Te pido la bendición sobre todos aquellos que han escuchado tu palabra. Los bendigo y que seas tú obrando en ellos el conocimiento de ti mismo, para que ellos puedan, Señor, entregar todo su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, a fin de que cuando tú vengas los hayas aprobado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos nuevamente juntos el día lunes, de 9 a 10 de la mañana, hermanos. Bendiciones.